Antes de comenzar, debo advertir que esta reseña va a ir con muchos spoilers que te pueden arruinar la experiencia. Te recomiendo que veas primero la película y después vuelvas al video. Hecha la advertencia, vamos con el comentario de The Drama. Durante 2025 se registraron 235 casos de tiroteos escolares en Estados Unidos, dejando un saldo de 148 heridos y víctimas fatales. Hace poco en Chile, mi país, se registró que un estudiante de 18 años de la ciudad de Calama atacó con un arma cortopunzante a varias personas de su establecimiento educacional. El hecho resultó en el fallecimiento de una inspectora de 59 años, además de otras 4 personas heridas, 3 estudiantes y otra trabajadora del lugar. Según constató la fiscalía, el atacante había planificado esto hace meses, dejando todo registrado en un cuaderno en el que el asesino mostraba claros rasgos de misantropía y psicopatía. Como pueden ver en este gráfico, las causas de estos atentados son múltiples, incluso varios son por motivos desconocidos. Si bien este es un tema difícil de abordar, una de las películas que se atreve a hacerlo es The Drama. The Drama es una película de la productora A24, escrita y dirigida por Christopher Borgli, además de protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya. La cinta cuenta la historia de Charlie y Emma, una pareja joven que es muy feliz y que está a días de casarse. Durante una reunión de amigos, Charlie descubre que Emma, cuando era adolescente, tuvo la intención de realizar un tiroteo escolar, aunque nunca lo ejecutó. Esto hace que Charlie la vea de una manera totalmente diferente, desconociendo a la persona que tiene al lado, obsesionándose con pequeñas señales e incluso poniendo en duda su relación. Debo decir que cuando fui a ver la película esperaba encontrarme con una comedia romántica ligera y para pasarlo bien un rato. Al menos los 15 o 20 primeros minutos de la película son así. Vemos la bonita relación de los protagonistas llevada adelante por la excelente química que tienen Robert Pattinson y Zendaya. Todos pensaríamos que es una relación ideal, pero desde un inicio vemos cosas que son poco comunes. Primero está la personalidad de Charlie, que es tímido, vergonzoso e incluso un poco mentiroso, considerando que el primer acercamiento que tuvo con Emma fue comentarle un libro que él no había leído. En segundo lugar está el hecho que Emma le dice a sus amigas que Charlie es su primer amor y que de hecho es la primera persona que le ha gustado en su vida. Esto es algo extraño viendo a Emma, quien tiene un atractivo físico evidente y una personalidad bastante extrovertida. Luego de esto, la trama da un giro inesperado. Me parece muy curioso que en esta escena todos los personajes hayan hecho cosas malas o cuestionables, como ciberacoso o maltrato físico y psicológico. Ninguno de ellos debería tener la moral para criticar a Emma por algo que no hizo, pero que sí pensó en hacer y que aparte, como veremos más adelante, tenía razones para aquello. Si te está gustando el video, te pido por favor que me dejes tu like y que te suscribas al canal para apoyar mi contenido. Siento que la película hace dos cosas bien al abordar el tema de los tiroteos. Tengamos en cuenta que si bien se dan mayormente en Estados Unidos, es algo que pasa en todo el mundo a distintos niveles. En primer lugar, el guión en ningún momento justifica los tiroteos ni tampoco a los atacantes, diciendo que esto siempre es algo horrible, pero sí al menos trata de buscar una causa para los que son perpetrados por menores de edad. En este sentido, hace una crítica muy directa a lo que es el bullying escolar, la tenencia de armas y la falta de ayuda psicológica para los adolescentes. Asimismo, me gustan mucho los momentos de humor que hay en la cinta. Son muy buenos y están puestos de manera muy precisa y en lugares muy inteligentes, alivianando un guión que sin ellos podría ser muy tenso. Además, esto se combina con el recurso de mostrar cuadros rápidos de lo que hay en la mente de los personajes y así poder ver lo oscuro que son en su interior. Los tiroteos son una realidad incómoda, sobre todo para Estados Unidos, país que vive grandes problemas de salud mental y de control de armas. Abordar este tema desde la política o desde la prensa es complicado porque son heridas que quedan dentro de la sociedad y a menudo se suele caer o en populismo o en revictimización. Por eso el arte es tan importante. La creación artística tiene la libertad, entre comillas, de abordar temas que pueden ser complicados para la sociedad desde distintos enfoques. Les dan una vuelta y un cambio de perspectiva y paran al espectador enfrente de una realidad incómoda pero real, valga la redundancia. Si bien el tema de los tiroteos es el principal, otra de las cosas que aborda la película es que si realmente conocemos a las personas que amamos. Esto me recordó un poco a la cinta Closer, en la que al final el personaje interpretado por Jude Law nunca se dedicó a saber quién era realmente el de Natalie Portman. De todos modos, en The Drama los motivos por los que no se conocen son diferentes. En este caso,
entra a jugar el tema de los prejuicios, no queriendo que los otros personajes se enteren de lo que han hecho por miedo al que dirán, que en el caso de Emma se justifica con lo que pasa más adelante. Aunado a esto, hay otros temas presentes en la película, pero que se tocan de manera tangencial. Estos serían el bullying escolar, los pensamientos intrusivos y cómo lidiamos con ellos, el miedo y las mentiras, recurso muy presente en los personajes para no contar las cosas que les avergüenzan. Lo único que encuentro un poco negativo de la película es que hay un aspecto que es muy importante y que no se profundiza, que es la personalidad de Charlie. Me gustaría saber en realidad por qué tiene una personalidad tan incómoda, tan tímida y tan vergonzosa y tan cobarde en algunos sentidos para abordar ciertas situaciones. Creo que si el guión nos hubiera mostrado un poco de su pasado, así como lo hizo con Emma, hubiéramos tenido mejores razones para empatizar con él. El personaje secundario más destacado es Rachel, interpretado por Alana Haim, quien, gracias a su gran actuación, logra llevarse todo el odio del espectador. Lamentablemente, esto no es así con todos. Por ejemplo, Mike solo está ahí para que Charlie pueda expresar hacia el público todo lo que tiene en su cabeza. Del mismo modo, la única función de Misha es tener a alguien ahí para que Charlie sea infiel, pero ninguno de los dos personajes tiene un gran desarrollo en el guión. The Drama es una tremenda película y uno de los mejores estrenos de lo que va de 2026. Con un guión valiente y muy bien estructurado, además de unas actuaciones muy destacadas de Robert Pattinson, Zendaya y Alana Haim, logra darnos una película que aborda temas complicados para la sociedad que son incómodos, pero que realmente se tienen que hablar. En este sentido, la cinta logra poner al espectador en una posición en la que sí o sí debe tener una opinión al respecto. No es una trama superficial, sino que profundiza en lo que es la mente humana, más allá del enfoque de comedia romántica que pueda tener a ratos. No es una película entretenida del momento, sino que te dejará reflexionando un rato, así como suelen hacerlo las películas de A24. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, te pido que me dejes tu like, que compartas el video para llegar a más personas y que te suscribas al canal. Además, coméntame qué te pareció esta película. Nos vemos en un próximo video del Bloque Geek.